contexto. De esta manera damos paso al profesor Luis, quien nos acompañará con su conferencia ¿Qué tan difícil es acreditar un programa virtual? Retos de la virtualidad en la era de la pandemia. Adelante, profesor Luis. Muy buenos días con todos y todas. Los saluda Luis Barrera desde Perú. Y quisiera iniciar esta exposición muy rápidamente porque estamos sobre la hora, diciéndole dos premisas sobre las cuales va a tratar esta presentación. Premisa número 1, hay que preservar la vida. Y premisa número 2, nuestros estudiantes deben aprender. Nuestros estudiantes deben lograr sus competencias. Entonces, ¿qué ha sucedido? Estábamos en una zona de confort hasta el 29 de enero más o menos, lo que se ha llamado la antigua normalidad, y luego a partir del 30 de enero que se genera la emergencia, la OMS genera la emergencia a nivel mundial, y luego el 16 de marzo ya se notifica la pandemia a nivel internacional. Llevamos este periodo de adaptación, digamos, y vamos hacia una nueva normalidad que probablemente en muchos de nuestros países, al levantar las actividades regulares, entre comillas, que teníamos, iremos a lo que bien han llamado algunos la nueva normalidad. Quién sabe, esto dure un año, quizás menos, ojalá que menos, e iremos hacia una pospandemia. Entonces, esta emergencia ha traído diferentes connotaciones, básicamente los cuidados sanitarios que nos han puesto o impuesto los gobiernos de muy buena manera, y nos ha llevado obviamente al tema de que nuestros espacios universitarios, sobre todo, y los escolares en general, tienen esta forma, están vacíos. Entonces, estamos en las casas y hemos inventado diferentes maneras de responder a esto a partir de lo que se llama educación virtual. Entonces, en la educación virtual o educación a distancia hay una distancia que es obviamente física, que es geográfica, y que la hemos ido paliando con tecnologías, ¿no? Pero también existe otra distancia, que es la llamada distancia transaccional, la distancia psicológica. Entonces, esta distancia, que es un distanciamiento psicológico, tiene que ver básicamente con la estructura del programa, el diálogo entre estudiantes y profesores y el compromiso y determinación de los participantes, el grado de autonomía que estos enfrentan. Entonces, estos tres aspectos son los que deberíamos abordar para tratar de disminuir esta distancia psicológica, esta distancia transaccional. El diseño en función de la estructura del programa, la interacción en función del diálogo entre profesores y estudiantes, y la autonomía o determinación o autodeterminación que tengan los participantes de este proceso. Hace algunos años postulábamos que la educación virtual es un sistema de educación a distancia que tiene la virtud de provocar el proceso de aprendizaje utilizando exclusivamente nuevas tecnologías de información y comunicación con la intención justamente de disminuir esta brecha, esta distancia transaccional. Entonces, a partir de esta situación, yo quisiera llamarle enseñanza remota de emergencia, así se le ha llamado, llamémosla enseñanza remota digital de emergencia. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que básicamente, como ya lo dijeron y comentaron mis predecesores, hemos sumitizado, o sea, de alguna manera, si cabe el término, la educación. Entonces tenemos tres actores que están ahorita dominando, digamos, este espacio, que es Zoom, Microsoft Teams y Google Meet, que tienen varios millones de usuarios, pero existen otros, el GoToMeeting, Skype, el Webex, y este Jitsi que se los dejo ahí, échenle un vistazo porque es un software que es gratuito, es de uso libre, digamos, y se puede establecer en las diferentes instituciones para ser utilizado. Entonces decíamos que esta distancia física, geográfica, ha sido, digamos, acortada por diferentes tecnologías, ¿no? Y ahora tenemos el tema de la distancia transaccional.
tenemos diferentes software, plataformas que se han ido utilizando y que de alguna u otra forma conocemos, ¿no? El Google Suite for Education, el famoso Moodle, Camilo, Blackboard, algunas pagadas, algunas gratuitas. También les dejo ahí el Edmodo, que es una especie de Facebook para tratar de establecer procesos o actos educativos. Y lo que tenemos que enfrentar es esta forma de diseño a través de la planificación. Entonces, la premisa es planificar, planificar y seguir planificando, ¿no? Como decía hace un rato la profesora Rosa Isela. Hay que ejecutar lo que planificamos, hay que monitorearlo y mejorar, ¿no? A partir de la evaluación que se haga a través del monitoreo y volver a planificar, volver a ejecutar, etc. Esto, si se dan cuenta, es un ciclo de mejora continua. Para el diseño existen diferentes técnicas de diseño instruccional. Una de las más conocidas o más antiguas es ADI. Entonces hay que preguntarles a nuestros, o nos preguntamos nosotros mismos qué voy a hacer para que mis estudiantes aprendan, y qué herramientas tengo y sé utilizar sobre todo, y acá hay una curva de aprendizaje que también la comentaban. Hay que desarrollar la misma clase, hay que llevar a la virtualidad nuestras clases. Hay que integrar las herramientas y probarlas, hay que ejecutar, hay que hacer la clase, ir evaluando las herramientas, y hay que preguntarnos si con esas herramientas utilizadas logré el aprendizaje esperado. Entonces, hay diferentes formas de hacer esto y planificarlo a través del diseño instruccional, pero sobre todo nuestros instrumentos de gestión de clase deben estar asociados más allá de la presencialidad, con aquellas herramientas que utilicemos en la virtualidad. Entonces, una vez que diseñamos, tenemos que atacar la interacción, que ya vimos, hay diferentes plataformas para hacer esto. Algunas de las más utilizadas han sido el Microsoft Teams, con toda la suite que tiene. Otra es el Google Classroom, que lo vamos utilizando seguro, y que permite hacer diferentes cosas para disminuir el tema de la interacción, del diálogo mediado por computadora. Pero hay otros instrumentos, otras herramientas que permiten generar cierto grado de autonomía y de aprendizaje o autoaprendizaje en nuestros estudiantes, que deberíamos utilizar. Ahí les dejo algunas y sobre todo les recomiendo que vean estas herramientas de gestión de artículos de acceso abierto a nivel internacional. Hay muchas herramientas que permiten el trabajo colaborativo y que seguro deberíamos integrar en nuestra propia actividad, en nuestro propio acto académico. Obviamente, este conjunto de herramientas son herramientas, son software, son plataformas que van a formar van a constituirse en este ecosistema, digamos, virtual. Entonces, ¿qué retos de la virtualidad vamos a enfrentar o estamos enfrentando en esta era de la pandemia? Si se dieron cuenta, no incluí dentro de las herramientas las redes sociales. Aquí hay un alto grado de oportunidades, pero debemos buscarlas. Muchos de nosotros como docentes no utilizamos las redes sociales, pero en aspectos o para aspectos educativos. Entonces hay que comenzar a aprender a utilizarlas dentro del acto educativo. Hay algunas tecnologías que van a ser las tecnologías seguro que van a ser o comenzar a ser usadas dentro de la nueva normalidad y en la post-pandemia en la educación. Por ejemplo, la ciencia de datos, el Big Data, todo lo que tenga que ver con analítica de datos, como decía Jorge Malvena en la presentación o en la primera exposición, ahí se genera una cantidad enorme de datos que deberíamos estar utilizando, pero no solamente para medir, sino sobre todo para evaluar cómo está yendo nuestros procesos educativos. El blockchain es otra tecnología que nos va a proveer de seguridad y de encriptado entre línea y línea y punto, y por ejemplo, podría ser utilizado para evaluar.
La educación asistida por inteligencia artificial es otra tecnología que la tenemos no hace poco, hace mucho, y que deberíamos también ponerle cierta atención. La impresión en tercera dimensión con impresoras en casa, el 3DP, que nos va a permitir de alguna forma, sobre todo a los estudiantes de ingeniería, tratar de hacer diseños, enviarlos por vía internet y que puedan ser realizados en casa. Y una de las más interesantes es la realidad inmersiva, ¿no? La realidad virtual con la realidad aumentada, y ver de qué formas podemos utilizar estas tecnologías para suplir en algo el uso de laboratorios, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos a nivel de las instituciones universitarias en general. Entonces, sí se puede y no hay costos muy altos, pero sí hay un desarrollo y una curva de aprendizaje que se tiene que optar. Yo justamente el día de ayer, cuando preparaba estas láminas, encontré esta niña, es una española que tiene un canal en YouTube, y sería muy interesante, se lo dejo ahí para que lo vean y vean qué posibilidades tienen todas estas tecnologías. Una de las preguntas que se me hizo cuando fui cordialmente invitado a hacer esta presentación es si es fácil acreditar la educación a distancia o la educación virtual. Y la respuesta es de que sí, o sea, básicamente tenemos que adaptarnos. Hay dos aspectos, ¿no? Van a aparecer y han comenzado a aparecer los estándares adaptados, ¿no? Es decir, los estándares regulares más aquellos estándares nuevos, digamos, que reflejan los procesos o la adaptación que han tenido los procesos de aprendizaje en la educación remota. Y básicamente se va a evaluar o se va a sumar a la evaluación regular la evaluación de la continuidad del servicio educativo con base tecnológica. Y el otro aspecto, obviamente, es el proceso mismo de las visitas de evaluación, ¿no? Por ejemplo, en la institución con la cual yo colaboro acá en Perú, y CACIT, ya ha formulado una guía de evaluación remota basada en estándares internacionales, en protocolos internacionales, ¿no? En la ISO 19011, auditorías virtuales, en documentos que presenta el Foro Internacional de Acreditación para principios de acceso de evaluación remota, y para el uso de tecnologías de la comunicación e información en procesos de auditoría y de evaluación. Entonces, ¿qué retos deben afrontar los gestores? Como bien decía Rosa Isela Becerra, la educación virtual es todo un proceso que se va aprendiendo y que debe ir siendo planificado, ¿no? Le quedan 5 minutos, profesor. Sí, ok. Los gestores deben afrontar diferentes retos, ¿no? En esta pandemia. Atender a todos los estudiantes, a todos en general, ver la multidiversidad de estudiantes y sus características, y atenderlos. Tiene que cuidar a sus profesores, tanto en el aspecto de salud como también en el aspecto de la curva de aprendizaje que tengan para poder implementar estos procesos virtualizados. Hay que financiar la adaptación y finalmente deben de proveer la base tecnológica. La base tecnológica debe estar ahí para que pueda ser usada por los profesores, por los docentes. ¿Qué retos deben afrontar los docentes? Planificar, planificar y seguir planificando. Hay que capacitarse para la adaptación, no solo en el uso de las tecnologías, sino en cómo estas pueden ser utilizadas realmente para generar aprendizajes. Hay que enriquecer el sistema de evaluación, ¿no? Hay que fomentar compromiso en los estudiantes. Hay que centrar su práctica en el estudiante, no en la tecnología, sino en el estudiante. Siempre hay que tener un plan B, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué sucede si el 30% de mis estudiantes no pueden ingresar al aula virtual? Como decía Pablo, todos tienen un celular, hay que ver cómo adaptamos esta situación y siempre tener una segunda forma de llegar a ellos. Hay que dejar de pensar en lo presencial, ¿no? Por el momento, por lo menos. Esto va a durar algunos meses, si no años, espero que no, pero va a durar. Y la regla número uno, pues la regla de oro, ¿no? Hay que disminuir la distancia transaccional a toda costa, ¿no? Hay que tener mucho diálogo con los estudiantes, hay que proveerles de todo el apoyo necesario,
y hay que generar aprendizajes en ellos. Entonces, yo quisiera terminar con esto que ha estado dando vueltas por ahí, pero que finalmente he podido corroborar, es que en los años 65 y 66 del siglo XVII, la gran plaga que azotó Inglaterra generó que un joven graduado del Trinity College de la Universidad de Cambridge realice una serie de investigaciones en su casa, ¿no? En el campo. Entonces, a partir de estas investigaciones, se fundamentaron la ley del cálculo matemático, la ley del movimiento, de la óptica y la ley de la gravitación universal. Newton, este joven de 24 o 25 años, generó todo eso durante la pandemia. Entonces, no vamos a llegar a ese nivel seguro, ojalá que sí, pero ahí hay oportunidades, ¿no? Y estas oportunidades, este tiempo, no hay que verlo como el medio vaso vacío, sino como el medio vaso lleno. Y siempre pensar en estas premisas, ¿no? Nuestros estudiantes deben lograr competencias a través de la virtualidad, a través de la presencialidad, a través de una forma conjunta, un blended learning o lo que fuese, y hay que preservar la vida. Bueno, hasta ahí mi presentación. Muchas gracias a Penser por la invitación, a Jesús Gabarián por la invitación también, y quedo ya no a responder algunas preguntas. Perfecto, profesor Luis. Hay una pregunta. Ante esta circunstancia, ¿qué factores ayudan a un plan de mejoramiento y de calidad? Bueno, básicamente los planes de mejora tienen que ver con qué datos puedo tomar o medir de lo que estoy haciendo y cómo estos datos me generan alguna evaluación sobre aquellos puntos que podrían estar no muy bien tratados o alguno de los procedimientos dentro del proceso del Acto General de Educación podría ser mejorado, ¿no? Pero siempre a partir de la medición primero y de la evaluación posterior para ver cómo puedo atacar algunos aspectos muy precisos para seguir mejorando, ¿no? Hacer un plan de mejora en general que no dista mucho de los planes de mejora presenciales. La técnica, el procedimiento, el proceso es el mismo, pero hay que atacarlo desde la virtualidad en este caso.